Todo el planeta es una zona de sacrificio, papel de la comunidad en el Antropoceno. Los grandes daños relacionados con el caos climático, la contaminación generalizada, el agotamiento de los combustibles fósiles y la pérdida de biodiversidad, entre otros, están presentes con mayor o menor intensidad en todos los lugares de la Tierra. Todo el planeta ha sido sacrificado en los altares de los dioses de la producción y el consumo. Por doquier se sacrifica la vida en aras del desarrollo entendido como crecimiento económico desbocado. Pero sabemos que una biosfera finita no resiste un crecimiento infinito. Ya hemos sido advertidos por miles de voces expertas y la posibilidad global para hacer frente al caos climático es principalmente una cuestión de acción colectiva, es decir, es un problema político. Debemos superar colectiva y comunitariamente nuestra actual incapacidad de responder a las consecuencias de los desastres medioambientales, organizando nuestras propias condiciones de supervivencia. Hola, buenos días. Soy Adolfo Estrella y quisiera compartir con ustedes algunas reflexiones en torno a un concepto que conocemos todos, que hemos oído en muchas ocasiones, y es el concepto de zona de sacrificio. A partir de ese concepto me gustaría iniciar una reflexión en voz alta acerca de varios otros conceptos relacionados que tienen que ver con nuestra actual situación medioambiental, con nuestra actual situación climática y con lo que algunos hemos llamado o han llamado las posibilidades de un colapso medioambiental, si no inminente, en un periodo cercano de tiempo. El concepto de zona de sacrificio fue acuñado en los años 60 por la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos y era una categoría que intentaba definir espacios geográficos muy focalizados donde se instalaban industrias con un gran potencial contaminante, destructivo, y que tenía efectos evidentes sobre todas las formas de vida comunitaria humana, pero también sobre la vida en general. Estas zonas de sacrificio se instalaban fundamentalmente en espacios con población de origen afroamericano, es decir, población con pobreza, población con bajos recursos, en un contexto como el norteamericano y también en otros países, ¿no?, donde la relación entre lo étnico y la pobreza es directa. Entonces se instalaban estas industrias bajo el argumento de que la instalación en sí misma iba a producir efectos beneficiosos en esas comunidades. Es decir, el argumento típico de que cuando se instalan determinadas industrias se aumentan las posibilidades de trabajo y en general se crean circuitos virtuosos que permiten el desarrollo de esas comunidades. En todas partes eso se ha mostrado como una falacia. En general, esas industrias, al revés, lo que van produciendo es cada vez una mayor daño, ¿no?, daño medioambiental y también daño a las poblaciones en que están instaladas esas industrias. Ese es un concepto, zona de sacrificio, que en Chile se ha usado bastante y en la actualidad se utiliza para describir fundamentalmente 5 grandes zonas, ¿no? 3 en el norte, 1 en el centro y 1 en el sur. Mejillones, Huasco y Tocopilla en el norte. En la zona central tenemos Quintero, Puchuncaví y Coronel en el sur. Esas son las 5 zonas clásicas donde estudios de diverso tipo han mostrado la alta incidencia, por ejemplo, en enfermedades pulmonares, broncopulmonares, incidencia de cáncer, en fin, son claramente zonas donde el efecto de la contaminación está produciendo daño real, directo, en las poblaciones que ahí habitan. Entonces, en todos estos sitios hay una clara incidencia de los factores industriales, productivos, sobre la salud humana, sobre el agotamiento de recursos, sobre la contaminación, etc. Entonces, el concepto de zona de sacrificio es un buen concepto para describir esas particulares ubicaciones del daño y evidentemente tiene un gran potencial y una gran capacidad para organizar las luchas contra esas situaciones,
en organizar la posibilidad de restauraciones ecológicas. En fin, es una categoría bastante útil para enfrentar a esas situaciones de daño. No obstante, desde nuestro punto de vista, esa categoría tiene el peligro, contiene la idea de que el daño ecológico y el daño medioambiental está focalizado en algunos lugares, mientras que el resto de los espacios, tanto naturales como urbanos, no habrían tales daños. Y eso no es así, porque en la práctica vivimos en un mundo altamente interconectado, donde los efectos sistémicos son evidentes. Es decir, el daño producido en un lugar tiene efectos por acciones y retroacciones en otros lugares. El caso más claro es el cambio climático, ¿no? El cambio climático ya es algo que abarca al conjunto del planeta y no solamente está restringido a algunos lugares. En algunos lugares se van a producir por diferentes circunstancias alteraciones más significativas, pero sabemos que ya todo el conjunto del planeta ya está afectado. ¿Por qué? Bueno, ¿por qué? Porque la influencia de un modo de producción, un modo de consumo, ha hecho que el conjunto de la biosfera, es decir, la biosfera, que es ese pequeñísimo círculo de vida que rodea el planeta, esté dañado. Entonces, tenemos ahora un daño que afecta a esa, insisto, a esa pequeña capa de vida que rodea el planeta y que por diferentes acciones no concertadas, está produciendo efectos de daño global. El calentamiento global no es la versión actual de una vieja leyenda sobre la aniquilación de una civilización. No es histeria, es una realidad. Y probablemente ya hemos sobrepasado el punto en el que hubiéramos podido haber hecho algo al respecto. Desde la perspectiva de muchos politólogos, climatólogos y responsables de seguridad nacional, la cuestión no es si existe calentamiento global o cómo podríamos evitarlo, sino cómo vamos a adaptarnos a la vida en el mundo recalentado y volátil que hemos creado. Este nuevo mundo tiene un nombre, el Antropoceno. Roy Scranton. Y aquí quisiera introducir un concepto que es bastante útil para describir el estado actual de nuestro mundo, desde el punto de vista de la situación ambiental y de la situación del daño ecológico. Y es el concepto de antropoceno. Como ustedes saben, los geólogos han ordenado, clasificado la historia de la Tierra en diferentes eras, ¿no? Y se guardan el precámbrico, el paleozoico, el pleistoceno, en fin, una serie de eras, ¿no? Y de edades de la Tierra con sus diferentes características de millones de años atrás, en fin. Y la última, que es la que hay consenso científico, es el Holoceno. Sin embargo, en los años, hace pocos años, hace 20 años aproximadamente, un químico y un biólogo, Crutzen, químico, y Stormer, biólogo, definieron la categoría de antropoceno. El antropoceno se considera como una era geológica que tiene la característica muy particular que es efecto de la acción humana. Es decir, todas las demás eras tienen que ver con eventos de tipo geológico en el sentido más clásico, ¿no? Con fuerzas telúricas, caída de un meteorito, cambios climáticos fuertes, movimiento, desplazamiento de la Tierra, en fin, hay una serie de razones que explicaban esas eras. En cambio, el antropoceno lo que se sitúa justamente en la acción específica del ser humano en la modificación de las condiciones de vida sobre la Tierra. Esa categoría, para algunos, incluso habría que hacerle una adjetivación un poco más precisa y decir, no es tanto el antropoceno, o sea, no es tanto la acción de la especie humana, sino de la especie humana organizada de alguna forma particular, que en este caso, en los últimos años o décadas, ¿no? Depende
depende cómo se periodice, es la acción específica del capitalismo. Entonces, para estos científicos, la categoría más válida sería capitaloceno, es decir, la acción específica de un modo de producción y de consumo que está afectando las formas de vida. En todos estos casos, ya sea antropoceno o capitaloceno, siempre hay discusiones acerca de cuándo es el periodo, ¿no? Para algunos, por ejemplo, en el caso del antropoceno, nace con la revolución agrícola, ¿no? Cuando la humanidad empieza a desarrollar, se establece, se detiene el nomadismo y se empieza a desarrollar la agricultura. Para otros, empieza con la revolución industrial. Cuando se empieza la primera gran producción, ¿no?, de dióxido de carbono. Para otros incluso tiene que ver con lo que se llama la gran aceleración que se produce en el siglo XX, aproximadamente después de la Segunda Guerra Mundial, en que la mayoría de los indicadores que tienen que ver con el clima, tienen que ver con temas ecológicos, se aceleran. Es decir, hay una alta correlación en la producción de dióxido de carbono, aumento de los viajes a través de aviones, la producción de contaminantes que van al mar, en fin, hay una serie de variables que se aceleran en ese segundo pedazo del siglo XX y que serían el que darían pie a la creación o consolidación del capitaloceno. Y para otros es la bomba atómica. Es decir, la bomba atómica es el gran invento humano tecnológico que es capaz de modificar y de establecer incluso la posibilidad de la destrucción de la vida sobre la Tierra. El término antropoceno sugiere, primero, que la Tierra está saliendo de su época geológica actual, llamada Holoceno, y segundo, que la actividad humana es en gran medida responsable de esta salida, es decir, que la especie humana se ha convertido en una fuerza geológica por derecho propio. Bill Stephen. El daño que se ha producido dentro de este periodo que podemos llamar antropoceno o capitaloceno, como queramos estar más conforme con la denominación, está produciendo un nivel de desajuste de las principales variables que hasta ahora permitía la vida sobre la Tierra. Hay consenso a nivel mundial, ¿no?, que entramos en un periodo de alta desestabilización. Desde hace años, desde los años 70, cuando se empiezan las primeras advertencias científicas acerca de que el modelo de producción y de consumo no podía seguir con esa velocidad y con esa intensidad, y se habló de los famosos límites de los límites de la Tierra, ¿no? Es decir, que la Tierra tenía una capacidad determinada para soportar determinadas producciones y determinados consumos. Sin embargo, ha habido desde los años 70 una serie de acuerdos internacionales, pactos, conferencias, en fin, que han intentado, en primer lugar, una de las cosas más fundamentales es la reducción de los gases de efecto invernadero. Sin embargo, estamos a 2021 y desgraciadamente eso no ha tenido efecto en los últimos años, por ejemplo, ha habido un aumento, y no solo una disminución, sino que un aumento de los gases de efecto invernadero. Entonces nos encontramos con una situación bastante crítica, una situación bastante crítica, donde no contamos con capacidad internacional y de acuerdos a nivel estatal, a nivel de grandes empresas, de controlar algo que evidentemente nos está llevando al despeñadero. Entonces, en ese contexto, ¿qué podemos hacer? ¿No? ¿Qué podemos hacer y cuáles son las posibilidades, ¿no? En el campo de la prevención o el campo de lo que es el análisis del daño medioambiental, se habla siempre de dos categorías, de mitigación y de adaptación, ¿no? Por mitigación se supone que implica la reducción de las causas que están produciendo el daño,
Y la adaptación es crear las condiciones para que la población tenga capacidad de vivir en un contexto que ya está dañado, ¿no? La reducción de los gases de efecto invernadero corresponde a las políticas de mitigación. Desplazamiento de población, el rediseño de determinadas zonas de vida, como los polos de transición, la modificación de determinados hábitos de consumo, en fin, corresponderían a las medidas y conductas de adaptación. Personalmente creo que tenemos bastante pocas posibilidades de seguir con políticas de mitigación. Es decir, yo creo que gran parte de las teclas del daño ya han sido pulsadas y que comparto con otros pensadores y climatólogos y científicos y gente que ha reflexionado sobre esto, en que las posibilidades que tenemos de supervivencia bajo estas condiciones son bastante remotas. Entonces, lo que viene y lo que nos corresponde son medidas claras de adaptación. Estas medidas de adaptación implican varias estrategias, ¿no? Desde nuestro punto de vista, las medidas de adaptación más importantes, más fecundas y con mayor capacidad de resistir a lo que se nos viene encima son medidas basadas en la acción comunitaria. ¿Qué significa la medida basada en la acción comunitaria? Es decir, frente a lo que estamos viendo como un abandono por parte de los grandes poderes, de los estados, de las corporaciones privadas, del mundo privado y el mundo estatal, nos queda el espacio comunitario, o sea, el espacio cercano, el espacio local, el espacio de los vínculos estrechos, que son los lugares donde podemos empezar a diseñar desde ya estrategias de adaptación que nos permitan aprendizajes y estrategias y tácticas que nos permitan enfrentarnos a las fuertes modificaciones que en nuestras formas de vida empezaremos a vivir. Y no ya en tiempos lejanos, no ya para nuestros tataranietos o nietos, sino incluso con nosotros mismos y evidentemente con nuestros hijos y nietos en la actualidad. Entonces, ese tipo de acciones tienen que ser unas acciones que empiecen a prefigurar formas de vida, formas de consumo, formas de uso de los territorios, formas de educación, formas culturales, ¿no?, que nos permitan hacer frente a estas transformaciones que son, de nuestro punto, son inminentes. El capitalismo propulsado por carbono y sus ideólogos tecno-utópicos han prometido un crecimiento y una innovación infinitos, pero se han demostrado incapaces de salvarnos del desastre que han creado. Se han ofrecido diversas soluciones al cambio climático, desde los impuestos sobre el carbono hasta la geoingeniería, pero ninguno tiene visos de funcionar. Roy Scranton. En resumen, el objetivo de esta conversación era hacer una revisión somera del concepto de zona de sacrificio, entendiéndolo como un concepto válido, importante y que ha servido hasta ahora y seguirá sirviendo para definir espacios de conflicto, espacios de daño y definir espacios de lucha frente a esos daños. Es una categoría política importante, interesante. Sin embargo, nuestro punto de vista contiene en sí misma la noción de una excesiva focalización del daño. Y de nuestro punto de vista, el daño medioambiental, el daño ecológico, ya es algo que abarca el conjunto del planeta Tierra, donde el conjunto del planeta es una zona de sacrificio. Y en ese contexto utilizamos la categoría de antropoceno para decir que el daño está localizado en un momento específico de la historia de la Tierra y de la historia humana, donde el peso de una forma de producción, de una forma de consumo, nos ha llevado a una
modificación importante de los equilibrios naturales que nos permitían justamente la vida. En ese contexto, estamos en una situación complicada, estamos en una situación de colapso en muchos aspectos inminente, y las posibilidades de hacer frente a eso, de nuestro punto de vista, deben dejar de esperar la acción estatal, deben dejar de esperar la acción de las corporaciones, porque hasta ahora han mostrado justamente que no lo han hecho. Es decir, justamente décadas de acuerdos, conferencias y pactos y estudios, en fin, nos han llevado no solamente a que se hayan mejorado las variables que se habían detectado como negativas, sino que han empeorado. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda evidentemente la posibilidad de que la ciudadanía establezca formas de autoorganización, de autogestión de sus propios recursos y sus propias herramientas para hacer frente a estas situaciones que son y que serán catastróficas de forma más cercana. Los datos ya cada vez son más obvios para el que quiera escucharlo, evidentemente. Los datos son más evidentes. No podemos dejar de no oír las advertencias de científicos que desde hace años nos vienen señalando los peligros, y que esto no es apocalipsis. Esto no es una doctrina religiosa. Lo que estamos diciendo está basado en rigurosamente datos científicos. Eso. Muchas gracias por el interés, por la atención prestada, y esperemos que esta sea una forma de iniciar un diálogo sobre estos temas. No existe un orden mundial solidario, y ya es demasiado tarde para depositar las esperanzas en instituciones políticas y económicas fuera de nosotros mismos. La única posibilidad es resistir desde los cimientos comunitarios y teniendo de referencia un horizonte de reducción de la producción y el consumo y la invención de nuevas formas de pensamiento y vida. Es imprescindible desarrollar acciones de decrecimiento económico desde las mismas redes y prácticas de vida aquí y ahora. Solo a partir de una ética de la colaboración, del apoyo mutuo y la confianza en la imaginación y en nuestras propias fuerzas comunes, podremos pensar en la posibilidad de sobrevivir a la barbarie que golpea las puertas del planeta.